Con el gusto de saludarlos, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Bienvenidos a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias, que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario y queremos invitarlo a que por medio de las redes sociales, Facebook y YouTube, usted pueda seguir este programa, nos pueda dar like o reenvíe para que otras personas puedan verlo y les pueda ser útil. De antemano le agradezco que nos contacte por redes sociales, incluso personales o de IDC, a efecto de dar seguimiento a sus dudas, inquietudes y, por qué no, resolver algún cuestionamiento. Nuestra propuesta de valor y completamente gratis es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos, laborales y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. No lo queremos convertir en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda, en la medida de lo posible, los temas mencionados, y con esto lograr que pueda estar al pendiente de su actividad económica o régimen fiscal, o si es empresario, persona física o moral. Hoy más que nunca es muy importante tener a un consultor, y para eso estos foros que IDC promueve y patrocina son muy importantes para ustedes, las MIPYMES, personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales. El tema que hoy vamos a comentar nos refiere a la declaración anual por el ejercicio 2022 para las personas morales, del cual tenemos que presentar ahora estados financieros adicionales y además un comparativo de resultados con el ejercicio anterior, o sea, 2021. Y para tal efecto, y platicar de todas estas cosas que están sucediendo alrededor de la presentación de esta obligación anual, estará con nosotros el licenciado y maestro Julio Constantino, a quien vamos a recibir en este momento, agradeciéndole el que nos colabore en este programa. Bien, pues ya está aquí con nosotros el licenciado Julio Constantino, quien pues es un experto en estos temas jurídicos y fiscales, precisamente para poder discutir este asunto de la inconformidad que existe con la presentación de la declaración anual de las personas morales por el ejercicio 2022. Y la inconformidad no solamente radica en el hecho de presentar una información que la autoridad está requiriendo adicional a la que ya se venía presentando en ejercicios anteriores, sino que por muchas otras circunstancias que también involucran al aplicativo, a la tecnología que proporcionó el Servicio de Administración Tributaria para presentar esta obligación. Pero en realidad, ese exceso de información que está solicitando la autoridad hoy nos lleva a discutir este tema, Julio, porque resulta un problema para todos los contribuyentes, para los profesionales de la contabilidad, para los fiscalistas, el que se tengan que preparar estados financieros adicionales, tales como el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable, siendo que siempre en ejercicios anteriores, como he mencionado, se presentaba únicamente el balance general, o mejor conocido como también ya se conoce como el estado de situación financiera y el estado de resultados. Hoy tenemos dos nuevos que hay que presentar. Esto ya en un programa anterior lo habíamos platicado también con la maestra Rosy Huepa. Recién estaba la disposición. Entonces, al no encontrar esto en la ley, pues nos remitimos con el experto, Julio Constantino, para que nos diga entonces, ¿qué hacemos, Julio?
le damos la razón a la autoridad, los presentamos, no los presentamos, y bueno, pues no quisiera hacer más preámbulo de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven en los distintos puntos del país y del mundo, porque ya ven que ahora la tecnología nos lleva a muchas partes. Así es, amigo. Este es un tema bueno, son temas de discusión a veces, en discusión entre colegas, porque cuando sale este famoso aplicativo y empiezan a salir estos estados financieros, pues viéndolo desde el punto de vista contador, del punto de vista financiero, que parte de lo que es mi formación primaria fue contador, después ya fue la parte de la abogacía, pues te das cuenta, hablando como contador, dices, bueno, nos hicieron justicia porque los estados financieros pues se tienen que presentar todos para poder mostrar la información financiera como tal, ¿no? Y que el contribuyente, el empresario, tenga la información real de su empresa, saber dónde está su dinero, en dónde está invertido, qué ha pasado, quién me debe, quién no me debe, cuál fue el resultado, cómo se ha movido mi capital, qué ha sucedido con ello. Pero también, si lo empiezo a analizar desde el punto de vista fiscal, pues entramos en un choque de trenes. ¿Por qué choque de trenes? Simple y sencillamente porque vemos que como bien establece el artículo 76 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es en este caso para las personas morales, las obligaciones que se tienen, otras que están contenidas en las mismas disposiciones, entre ellas vienen dos fracciones muy interesantes que se tienen que analizar. La primera es del 76, la fracción primera, que es llevar la contabilidad conforme lo establezca el Código de Comercio, el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley. A partir de ahí, vamos a tener un choque, vamos a tener como cortocircuito. ¿Por qué? Porque si me está pidiendo que la contabilidad la lleve conforme al Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, pues entonces me pongo la camiseta del contador, digo, caray, me hace cortocircuito porque pues yo estoy aplicando de alguna manera una normativa contable con ciertas reglas contables y ahora me dice que la contabilidad tengo que llevar conforme lo establezca el código fiscal, el reglamento y el reglamento de esta ley. Ahí empieza el cortocircuito. Ok, oye Julio, y antes de que nos electrocutemos, te voy a pedir un momentito para ir a un pequeño corte comercial y vamos a regresar para precisamente evitar que nos electrocutemos con estos cortocircuitos que la autoridad nos está poniendo. Así que no se vayan, yo los invito a que continúen con nosotros y en un momento regresamos. Muchas gracias. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Pues bien, Julio, nos quedamos en que nos íbamos a dar unos toques. A ver, platícanos entonces de esos cortocircuitos y antes de electrocutarnos y que la autoridad nos vaya a carbonizar, ¿qué debemos hacer? Este Fíjate, artículo 76 de que ya nos narrabas, ¿qué más continúa? fíjate que es interesante, le digo cortocircuito porque al final tú te vas a la norma contable y a la norma fiscal, pues va a haber como ciertas reglas que no van a coincidir. Y entonces dijeran, o sea, de entrada yo digo, bueno, entonces vamos a tener doble contabilidad, aunque no lo quieran, vamos a tener una doble contabilidad o información financiera que se presenta de manera distinta para efectos fiscales, pero ahí es donde puede generar esa confusión. Y luego la fracción cuarta de ese mismo artículo 76. Formular un estado de posición financiera y levantar un inventario de existencias a la fecha de término del ejercicio de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. No dice más. Esa es la obligación que tienen las personas morales. El estado de posición financiera y levantar inventario. Entonces, fíjense que cómo empieza a haber una serie de cuestiones que a veces nosotros como la parte, ahora sí, hablando de la parte legal, pues esta sería mi regla específica y hay una regla que es general. Pues vamos a ir a la regla general. ¿Cuál es la regla general? El Código Fiscal de la Federación. En su artículo 28, en su primer fracción, establece, perdón, las personas de acuerdo a las disposiciones fiscales están obligadas a llevar contabilidad, que estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Y dice fracción primera, para efectos fiscales, la contabilidad se integra y te da toda una relatoría de lo que se integra, ¿no? Libros, registros, etcétera. Pero en esa misma fracción, en ese mismo inciso, en el apartado A, ya al final dice, bueno, y también lo que diga el reglamento. Bueno, pues vámonos al reglamento, ¿no? ¿Qué dice el Claro. reglamento? 33 del reglamento, apartado B, los registros o asientos contables, y obviamente, déjenme decirle, todo el texto que habla de los registros y asientos contables, la verdad es, en la mayor parte, es copy-paste del código de comercio. O sea, no se quebraron las pestañas ahí, ¿no? El código de comercio dice eso, ven y ponlo acá. Entonces, al final, los que llevamos, de alguna manera, que utilizamos los libros, las hojas verdes, los libros que estuvimos escribiendo en el libro diario, luego las T de mayor y luego el libro mayor y hacíamos los estados financieros, lo vamos a entender, pero ahora todo es electrónico, ahora todo es un comprobante electrónico, son registros electrónicos y pues quedó muy desactualizada esa parte. Digo, en lo personal así lo considero. Bien, en el apartado B, en su fracción sexta, aparece dentro de los registros y asientos contables, dice formular estado de posición financiera, coma, vamos bien, de resultados de variaciones en el capital contable y de origen y aplicación de recursos. Déjenme decirles que este estado financiero de origen y aplicación de recursos en Sudamérica, en Centroamérica, todavía se sigue utilizando. Claro. Ya se aplican 5 estados financieros, o sea, el de flujo, origen y aplicación de recursos, exposición financiera, resultados y cambios en el capital. Entonces, todas se utilizan los 5, o sea, no son 4, son 5. Algunos países todavía los tienen, ¿no? Y luego viene, así como la balanza de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas de dichos estados. Y ahí viene la primera interrogante. ¿Conforme a qué base? ¿Conforme a qué base voy a hacer las notas? ¿Conforme a qué base voy a hacer el estado de variaciones en el capital contable y el estado de origen y aplicación de recursos? Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque deja a la autoridad abierta la posibilidad de que utilice mi propio criterio como tal para hacerlo, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista fiscal para que no se me vayan a ir los contadores y decir, oye, pero, o sea, las notas sí sabemos dónde se hacen, ¿no? La NIFA 7 te dice todo. Sí, sí, pero ahorita lo que yo quiero que me entiendan, las líneas conforme yo debo analizar
estas disposiciones. Y luego lo vamos a poner más interesante. La regla 2815 de la resolución miscelánea, o sea, ya en uno de los párrafos, dice, para los efectos de esta regla, o sea, de esa regla que habla del balance, de las balanzas de comprobación y del catálogo, la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera. Y déjenme decirles, les da un buffet, o sea, dice US GAAP, Norma Internacional de Información Financiera, la general y para pymes, las normas de información financiera mexicana y otras. O sea, dice, y otras, ¿no? Y entonces, la pregunta sería, ¿qué van a hacer? Porque si yo, por ejemplo, aplico norma internacional para pymes, las reglas son más, ¿cómo se pueden decir? Más accesibles que aplicar una norma para muy general, para una empresa grande. Acuérdense que en México tenemos un porcentaje muy alto de empresas, de micro y pequeñas empresas. O sea, eso es muy, muy certero de tu parte y fíjate qué buen comentario, porque al final, pues lo acabas de decir muy, muy bien, el 99.8% de las empresas legalmente constituidas son MIPYMES, ni ¿no? pymes, o sea. Exacto. Y entonces estamos hablando de que el universo de los sujetos que se deben dictaminar y que son obligados a presentar sus declaraciones es ese es punto 2 restante, Ajá. ¿no? Que son los que rebasan hasta 1,650 millones de pesos de ingresos acumulables al año o 140 millones de ingresos anuales y que opten por dictaminarse y que sus activos sumen hasta 110 millones de pesos. Entonces, esos son los que realmente formarían parte de las MIPYMES, ¿no? Pero en realidad los grandes, obligados a dictaminarse, pues es un universo muy pequeño, ¿no? No es ni Entonces, el, eso yo creo que es una gran pista. no es ni el 1%, o sea, Sí. realmente no llega ni al 1. Entonces, vemos que tenemos aquí una disparidad. La autoridad yo creo que no sé qué está pensando en estas, y aparte, súmale lo siguiente, empresas familiares, la mayoría, son muchas empresas familiares. Entonces, esto nos lleva a que el catálogo se abra. O sea, si yo lo veo de este punto de vista, digo, bueno, voy a aplicar la norma internacional para las pymes, ¿no? Y empiezo a hacer mi aplicación en la contabilidad. Y cuando la autoridad me empieza a cuestionar, pues yo le voy a sacar esas normas. Y la regla, Y la además, regla, o sea, digo, aquí dice que la marco más que ordinariamente, y este es el que ordinariamente yo aplico. Pero claro. va a venir otro que me va a sacar los US GAAP. ¿Por qué? Porque yo soy maquilador y consolido con la empresa que está en Estados Unidos y aplicamos US GAAP. O va a llegar Exacto. otro y que está en bolsa y en norma internacional. O Así otro es. que dice las normas de información financiera mexicana que de acuerdo a los estatutos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos son los que obligan a aplicar ese libro. Porque Oye, son pues los obligados. qué interesante está todo esto, Julio. ¿Me das oportunidad? Vamos rapidísimo a un corte, porque ya ¿Sí? sabes que aquí el tiempo nos corretea un poco, pero en un momento regresamos. Yo le pido al público que no se vaya porque esto se está poniendo demasiado caliente y hay que entender un poco qué es lo que quiere la autoridad. Así que no se vaya, continúe con nosotros. En un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno,
Los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, vamos a seguir con este tema que está muy caliente y lo que nos has venido comentando nos da algunas pistas, algunos razonamientos lógicos en cuanto a saber lo que nos está indicando la regla de resolución miscelánea respecto a lo que nos está solicitando la autoridad, pero ahí tenemos un candado, que no podemos mandar la declaración anual si es que no hacemos completo el aplicativo, ¿no? Exacto. Y luego, pues, si le sumamos todos esos problemas que en un principio del programa comenté, de la intermitencia en cuanto a al aplicativo, el que no se guardan los datos, el que ahora hay que emplear más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí se está convirtiendo en un tema para los contadores. Y es de ahí entonces también que los patrones deben tener un poquito de paciencia para con sus contadores, porque esto no es cosa fácil. La verdad es que hacer un cargo y un abono, bueno, pues tú lo sabes, Julio, ¿no? Ajá. Sí, Es sí. una cosa y antes que se hacía en papel era otra cosa, pero hoy la tecnología nos ayuda bastante, pero la autoridad no coopera, no colabora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue, Julio? Sí, fíjate, ese es el problema de los sistemas que ahora la autoridad, no sé, a un tiempo para acá, yo creo que han de haber contratado otra compañía y esta otra compañía, pues, mete su nuevo sistema y esos cambios de sistema, pues, ha traído todos esos problemas que venimos arrastrando y eso viene desde enero, no crean que eso es de ahorita marzo, ¿eh? Eso viene desde enero, porque acuérdense que en el primer pago de impuestos de enero que se hizo, que se tenía que hacer en febrero, también traía problemas el sistema, no cargaba mucha información, muchos contribuyentes pues tenían problema para accesar a la página. Yo, la verdad, yo siempre he dicho que la página del SAT siempre está en mantenimiento pues para no enojarme, ¿no? Está en mantenimiento, ya mañana estará bien, o en la madrugada estará bien, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que poner mucha atención, hay que poner mucha atención en los números que yo ponga en esos estados financieros. O sea, son números que tienen que estar bien soportada la operación. Y hay muchos aspectos que se pueden estar, ¿cómo les diré? Se pueden tomar en cuenta para el empresario, porque el empresario hoy día pareciera que todos estamos en la misma tónica que en 1990, ¿no? O en el 2000 inclusive. Pero hoy creo que la autoridad sí ha sido un poco más, ha estado trabajando un poco más en cuanto a la solicitud de información y al análisis de esa información. Aunque, déjenme decir, aunque utilizan inteligencia artificial, porque así lo que utiliza la autoridad, ha de saber que la autoridad tiene, en el caso del el Servicio de Administración Tributaria, tiene inteligencia artificial que hace ciertas valoraciones basado en ciertos parámetros que le programan. Nosotros tenemos que también tener mucho cuidado en los saldos que vienen en las cuentas. Número uno, en las de cuentas por cobrar, que realmente se tenga el documento soporte, el contrato, el comprobante fiscal o lo que vaya a ser de la cuenta que se tenga por cobrar, tener toda la información y que sí se haya llevado a cabo la operación. La materialidad. La famosa materialidad, ¿no? Tener toda esa información. El activo, todo lo que son los activos fijos, también tener toda la información actualizada, tu inventario, todo como debe ser,
y que esté físico el activo. Luego viene el pasivo, todas tus deudas que estén respaldadas con un documento. Que si tu deuda, de acuerdo a los parámetros que se tengan las políticas de la empresa, tengan que pasar por una asamblea para que los socios avalen endeudarse, lo tienes que hacer. Y el más importante, bueno, uno de los más importantes, el capital. El capital es uno de los más importantes, digo yo. Sí, Yo, analizar todas las partidas de capital. Número uno. Julio, quisiera expresarte algo que realmente la plática que nos estás dando tiene muchas aristas, muchos trasfondos que hay que ir desmenuzando. Acabas de mencionar, por ejemplo, la importancia de los estados financieros, la parte en donde tenemos que llevar a cabo una asamblea, en este caso la ordinaria anual, que prácticamente nadie la hace y que para efecto de la figura del beneficiario controlador, bueno, está totalmente este tema abandonado, pero hasta ahí lo voy a dejar. Posteriormente tenemos que dar aviso a la autoridad respecto a los cambios que hemos tenido como sociedad respecto a accionistas y variaciones en el capital. Pero nosotros sabemos como contadores que debemos llevar a cabo la elaboración de estados financieros que podríamos decir son de cajón, ¿no? Y que Sí, estos claro. estados financieros los tenemos que explicar, interpretar hacia los socios y accionistas en estas asambleas ordinarias para aprobar los resultados del ejercicio que concluyó. Y bueno, esto casi no se hace en las empresas, ¿no? Pero ahora con este nuevo asunto de presentar una declaración anual con información adicional, estamos hablando de un exceso por parte de la autoridad para requerir esta información. Yo digo que sí. Sí, porque en principio tenemos que ser, digo, hay una ley federal de derechos de contribuyente, que en esa ley federal de derechos de contribuyente establece en su artículo segundo que no se puede, no, la autoridad no puede solicitar información de la cual ella ya la tiene en su poder. Es decir, en el caso de lo del ejercicio 2021, pues la autoridad ya tiene esa información. O sea, no hay necesidad de que yo se la vuelva a dar, ¿no? Es el artículo 2, fracción sexta, ¿no? Derecho a no aportar Sí, documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante, ¿no? En este caso es eso, ¿no? Si hay un exceso de información. Dos, estados financieros que legalmente, desde los artículos que hemos analizado, inclusive si se quisiera ir al Código de Comercio, el artículo 33 tampoco aparece. Y si se quisiera ir a la Ley General de Sociedades Mercantiles, menos, ¿no? Porque allá tampoco aparecen. claro. Pues no se tiene esa información. Entonces me está solicitando algo del cual se está excediendo a la autoridad en entregar, en solicitar este tipo de información y por lo tanto, pues pudiera haber un recurso. El problema es, bueno, aquí viene la trampa de los sistemas. Si no llenas los formatos, no te puedo mandar la declaración. Y si no lleno los formatos en el cual, según yo, tengo la afectación, pues ¿cómo le voy a demostrar en este caso al juez? Oye, pues me afecta que yo entregue este tipo de información, etcétera. Pues sí, pero no entregaste nada, ¿no? Claro, Lo que no claro. entregas, entonces no hay, al contrario, estás incumpliendo. Pero fíjate bien, vamos a suponer que me llegaran a multar. Ahora estaría interesante saber cómo van a fundar y motivar esa multa por no Exacto, presentar los estados financieros. Eso va a ser exacto. interesante. ¿Por qué? Porque si no existe una fracción en específico que hable que por la no presentación de los estados financieros dentro de la declaración anual, esa multa quedaría vacía, ¿no? Sí, pero al final sabemos que la declaración no la vas a poder enviar si no los agregas en Si no la los agregas, misma no puede. declaración. Entonces, ahí como mencionaste, es el candado. Y fíjate que este tema pues resulta por demás interesante. Y yo te voy a pedir y hacer una invitación para que seguramente a mediados del mes de abril o tal vez concluyendo el mes de abril, podamos volver a tener esta plática, Julio, y a ver en qué vamos con la autoridad respecto a aquellos contribuyentes que tal vez pudieron inconformarse, pudieron quejarse ante este exceso de la autoridad en cuanto a requerir información, porque es muy claro todo lo que acabamos de comentar respecto a quiénes son sujetos obligados
y cómo es que esta información, pues ya la tiene la autoridad misma, ¿no? De ejercicios anteriores cuando nos piden comparar 22 con 21, ¿no? Exacto. Entonces, es un tema que en realidad vale mucho la pena que lo sigamos comentando. Y entonces, Julio, yo te dejo la invitación para que nos vuelvas a acompañar a este programa de Entre Finanzas e Impuestos en una próxima ocasión. Es más, tú dime cuando ya haya noticias y nos volvemos a reunir, porque sí es muy importante que los empresarios sepan que esto no va a tener seguramente un buen final. Hay muchas cosas que están sucediendo que en realidad están afectando al contribuyente y vale mucho la pena de reiterar que sigamos teniendo este tipo de charlas. Así que, Julio, pues mira, el tiempo se nos agotó y yo quiero agradecerte el favor de esta colaboración, el que nuestro público nos haya acompañado como cada semana y que no se olviden que estamos atendiendo todas estas situaciones que en adelante nos van a comprometer e involucrar con la autoridad para tratar de salir adelante y no vernos involucrados en un conflicto. Así que, pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.